En el libro de Jueces, capítulo 4. Sí, en el libro de Jueces, capítulo 4. Verso 16. Jueces 4:16. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Oseret Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber, Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y de la casa de Eber, Ceneo, Y saliendo Jael a recibir Sísara, le dijo: ven, mi señor, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con un manto. Y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un orde de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viene y te pregunta diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca en las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Es interesante, hermanos, y aquí la Biblia nos habla acerca de este hombre Sísara, un rey. No era un rey, era un jefe del ejército, en el cual él murió dormido. Si tornamos una vez más la escritura y vemos un poco más hacia adelante, en el capítulo 16 de Jueces, vemos a otra persona que también durmió y también fue atacado por su enemigo. La historia de Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón, niños? Sansón era una persona muy fuerte. Dios le había dotado con una habilidad, con mucha fuerza, en la cual él mató 1000 hombres filisteos con la quijada de un burro. La Biblia nos dice que Sansón estaba enamorada de una mujer que se llamaba Dalila. Y Dalila era, el versículo 4 dice que llamaba Dalila, y Dalila era una mujer que se vendió a los filisteos para tratar de atrapar a Sansón. Y 3 veces, en el versículo 7 la primera vez, en el versículo 11 la segunda vez, y en el versículo 13 la tercera vez, vemos que Sansón le revela ciertas cosas a Dalila para que Dalila sepa cómo quitarle su fuerza. En el versículo 19, miren lo que dice la palabra del Señor: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 huedejas de su cabeza. Sansón le había dicho en los versículos pasados que si Dalila le hacía trenzas en su cabello, él no podría tener la fuerza que tiene. Y aquí habla acerca de esas 7 trenzas que tiene. Dalila le habló a una persona para que le cortara el pelo, porque Sansón ya le había dicho que su fuerza estaba
en su pelo. En el versículo 19 dice el versículo que Sansón dormía en las rodillas de Dalila. Es decir, Dalila estaba acostada o estaba sentada y Sansón su cabeza estaba sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre que le rapó todas las orejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Versículo 20 dice, y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó del sueño, él se dijo a sí mismo, esta vez saldré como las otras veces, me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No solamente está Sísara, como vemos aquí, que murió con una estaca en sus sienes. Vemos aquí a Sansón también, que perdió todo lo que él tenía porque él durmió. No solamente eso, si podemos ver también en Primera de Samuel, capítulo 26, Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 12, tenemos a otra persona que también durmió y su enemigo, se podría decir así. En verdad no podemos decir que David era enemigo de Saúl, pero en cierta forma Saúl lo perseguía a él. Sin razón, la verdad, sin razón. Pero vemos aquí que Saúl estaba dormido. Dice el versículo 12 del capítulo 26. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl. Y se fueron y no hubo nadie que viese, fíjese, ni entendiese, ni velase. Pues todos dormían porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Así que tenemos una vez más esta idea del sueño, de dormir, y lo que puede pasar cuando dormimos. No solamente esto, hermanos, sino vemos otro personaje bíblico en Jonás capítulo 1. En Jonás capítulo 1 dice la palabra del Señor, verso 5. Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Así que tenemos varios ejemplos en la Escritura que nos dan a entender, hermanos, que el dormir, cuando uno duerme, no estoy hablando físicamente, estoy hablando espiritualmente. Cuando uno duerme espiritualmente, cuando sus ojos empiezan a pesar y su vida espiritual empieza a menguar y el celo por el Señor no está ahí ya más y empieza a dormitar en las cosas de Dios, es peligroso, hermanos, para la vida del cristiano dormir. La Biblia nos enseña que debemos de descansar en el Señor, pero no dormir, hermanos. Descansar en Él, pero no dormir. Para el cristiano, la vida del cristiano, la Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 12 que es una vida de correr constantemente hacia adelante, hacia el premio. Nos muestra también que es una vida de lucha, ¿sí? Es una vida constante de lucha, hermanos, y hay un peligro muy grande en la vida de un cristiano que eventualmente se duerme espiritualmente y su celo por el Señor
y sus deseos por las cosas del Señor menguan, se hacen menos. Y ese es un problema para las personas que profesan al Señor. Y debe de ser para nosotros, hermanos, en verdad de gran peso para nosotros si estamos menguando nuestra vida espiritual. Porque hay un peligro de que eventualmente, poco a poco, el sueño nos gane y eventualmente durmamos y eventualmente no nos levantemos ya más. Me gustaría hablar acerca de esto en esta tarde, acerca del sueño, el sueño espiritual. Y la razón que debemos tener cuidado de esto es porque esto pasa demasiado en los profesantes cristianos. Hermanos, el hermano A.W. Tozer dice, muchos corren bien, pero pocos corren bien hasta el final. Y eso es verdad. En la vida hemos visto personas que muy fervientes al principio, año, 2 años, 3 años, muy fervientes en las cosas de Dios, pero eventualmente el sueño, las cosas de este mundo, la dificultad de la carrera, el cansancio, muchas veces no descansan en el Señor, se hace monótono, se hace sin sabor las cosas del Señor y eventualmente, por alguna razón, por algún pecado que ellos ponen en su corazón, eventualmente duermen en la rodilla de Dalila y nunca más se levantan a ser los que eran antes. Y eso debe tenernos con cuidado. Así que me gustaría exhortarnos a nosotros mismos, hermanos, en esta tarde acerca de dormir. Me gustaría un poco hablar acerca de esos pasajes. Pero antes de esto vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Vayamos al libro de Jueces, al pasaje que hemos leído, del capítulo 4, verso 21. Si pensamos que en la Biblia no hay violencia, estamos equivocados. La Biblia dice que esta mujer, Jael, agarró una estaca de la tienda, se los puso en las sienes y con el mazo que traía en la otra la traspasó y murió Sísara. No solo eso, sino que dice que puso la estaca en la tierra. Hermanos, esto nos da a entender esos pasajes que hemos leído acerca del dormir. ¿Qué tan natural es el dormir? ¿Qué tan fácil es dormir? A lo mejor muchos de nosotros estamos cansados, ¿verdad? Y sentimos un poco sueño, ¿no? Es fácil dormir, no hay necesidad de enseñar a los niños a dormir. Ellos duermen naturalmente y nosotros naturalmente dormimos. Si pasamos tiempo sin dormir, eventualmente caemos, ¿verdad? Exhaustos del cansancio. Así que vemos primero, hermanos, no vamos a ver la naturaleza o lo natural del dormir, sino que para nosotros como cristianos debemos de tener cuidado de no dormir en el camino hacia el cielo, en el camino hacia con el Señor. Como les decía, el Señor nos habla y nos dice y nos exhorta que debemos de descansar en Él, pero no dormir en nuestro camino hacia el cielo. Decíamos también que la vida cristiana es un camino del correr. ¿Puedes tú dormir y correr a la misma vez? No puedes, ¿verdad? Para dormir tienes que pararte, parar de correr, sentarte y estar confortable y dormir. No puedes. ¿Cuántos de ustedes pueden a la misma vez que pelear, dormir? Pues no se puede, ¿verdad? Si alguien está al acecho afuera de su casa, listo para devorarlo, si hay un león en la calle, como dice Proverbios, y está a punto de devorarnos, ¿cuántos de nosotros podemos dormir? No se puede dormir, ¿verdad? Hasta que se trate con el enemigo. Y hermanos, de este lado del cielo, nosotros no podemos tratar con el enemigo. Vamos a tener que siempre tratar con el enemigo y no podemos dormir. Debemos estar siempre sobrios en la vida espiritual. Si vemos aquí estas 3 historias que leímos de Sísara, Sansón y Saúl, vemos aquí que estos 3 fue natural dormir. Sísara durmió porque estaba cansado, ¿no? Dice el versículo
Versículo 17, que Sísara huyó porque los enemigos lo estaban persiguiendo. Y cuando llegó a la tienda de la mujer, Jael, dice el versículo, que le dijo, le invitó y le animó para que entrara a su tienda. Y así es el pecado. Hermano, antes de dormir, espiritualmente hablando, antes de caer en las rodillas de la lila y dormir ahí, muchas veces, hermanos, es porque hemos caído en la prisión de un pecado específico. Muchas veces cuando los profesantes cristianos caen y duermen en la vida cristiana, no ha sido de un día a otro, ¿okay? No ha caído de un día a otro. ¿Cuántos de ustedes pueden dormir de un segundo a otro? ¿Verdad que no? Conozco niños que sí, hay unas personas que tienen enfermedades que a lo mejor pueden dormir de un segundo a otro, pero naturalmente no se puede. El dormir es gradual. De poco a poco tengo un video de mi hija, la segunda, a Miriam. Está en la cama y está acostada. No está dormida, tiene los ojos abiertos, pero de poco a poco empieza a cerrar los ojos y se empieza a dormir. Es gradual, es gradual. Sísara durmió por cansancio, Sansón durmió por el confort de esa mujer. Y así es el pecado, te pone muy confortable. Su confianza en el pasado, 3 veces él se había levantado y había dicho, esta vez me levantaré de la misma forma, y así pasa. Saúl durmió porque no pensaba que David iba a venir a su tienda. Él no tenía idea, él siempre había perseguido a David y David siempre había huido. Así que no tenía idea de que David iba a venir a su tienda. Todos fueron visitados. Sísara fue visitada por Jael, la mujer de Ebed, Samsón por los filisteos y Saúl por David. Escuche bien, hermano. Quiero que entienda esto, que cuando dormimos y decaemos en nuestra vida espiritual y nuestro fervor para las cosas de Dios disminuyen, siempre vamos a ser visitados por más pecado. Siempre va a haber más. Hermanos, cuando nosotros le damos lugar en la vida espiritual a nosotros a cierto pecado, eventualmente ese pecado trae más pecados. Eventualmente trae primos y tíos de esos pecados. Los pecados nunca vienen solos, siempre vienen acompañados. Y cuando le damos lugar a uno, le tenemos que dar eventualmente a 10, a 20 pecados que vienen junto con ese. Todos fueron visitados. Cuando ellos durmieron, ni uno de ellos se apercibió por peligro. Jael estaba muy confortable debajo del manto que esa mujer le puso, ¿no? Hasta le dio agua. Ten, confórtate. Hasta le dijo, mi señor, pásale aquí, no tengas temor. Y así es el pecado, hermano. En inglés dice, it will entice you. Te va a hacer confortable el pecar. Eventualmente cuando tú eres tentado a dormir, vas a ser tentado a tener confort en el pecado. Y ese es uno de los primeros signos de que estamos durmiendo espiritualmente. ¿Sabe cuál? Empezamos a estar muy confortables en nuestros pecados. Si practicamos algún pecado y estamos haciendo excusa por ese pecado, es muy probable que estamos siendo como acorrucados por el mismo enemigo. Sansón no pensaba que él no podría, es decir, Sansón, cuando él se acostó y puso su cabeza en las rodillas de Dalila, él pensaba si iba a levantar una vez más, ¿verdad? Él tenía esas ideas. Ahora, ¿cómo vinieron estos ataques del enemigo? Hermano, déjeme decirle de antemano que todos nosotros en nuestra vida espiritual estamos a prueba. Estamos a prueba. Yo estoy a prueba,
Él está a prueba y usted está a prueba. Todos profesamos fe en el Señor, muy bien, no hay problema en eso. Pero nuestra fe está a prueba, si es genuina o no es genuina. Y la dificultad está en el pelear y en el lograr y avanzar hacia adelante. Déjeme decirle de antemano, que no estoy enseñando que la salvación se pierde. Estoy enseñando que la fe genuina o la fe que es profesada al Señor, la fe siempre va a ser probada. Y por medio de la prueba vamos a salir victoriosos o no vamos a salir victoriosos. Y eso nos va a dar evidencia de si somos o no somos cristianos. La fe genuina siempre va a ser puesta por medio del horno de fuego. Siempre va a ser pulida y siempre va a haber esa dificultad. Siempre va a haber esas dificultades que el Señor con esas dificultades nos va a pulir. No sé cuántos años usted ha profesado al Señor. Pero yo le puedo decir esto, si usted en su vida cristiana eventualmente duerme y no se levanta de su dormir, usted no puede esperar que algún día, como dicen los americanos, él aceptó a Cristo, él pasó al frente, hizo su profesión. En la Biblia no hay tal cosa. La Biblia nos dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. La evidencia de la salvación es que no nos dormimos y nos quedamos ahí, sino que perseveramos hacia el fin. Ahora, hay la posibilidad que un cristiano genuino duerma, pero eventualmente el Señor lo va a levantar. El Señor no va a dejar a uno de los suyos dormir de tal forma. Ahorita le voy a dar un versículo, pero podemos ver aquí, hermanos, que es peligroso dormir, porque nunca sabemos cuándo nos vamos a levantar o no. Acuérdese que Sansón dijo, 3 veces dijo él, me levantaré. Y sí lo hizo por 3 veces. Pero la 4ª vez no se pudo levantar ya más. Y ese es el problema del pecado. Cuando un profesante cristiano empieza a jugar con el pecado, empieza a jugar con él, créame que a lo mejor él está jugando con el pecado, pero el pecado no está jugando con él. El pecado está tan serio como lo estuvo con Adán y Eva. El deseo del pecado es hacerlo caer. Y por medio de Satanás, él usa el pecado para atrapar a aquellos que juegan con el pecado. ¿Se acuerda cuando estábamos chicos, íbamos a la casa de mi abuelita? Nos decían, no jueguen con la lumbre. Porque si juegas con la lumbre, a lo mejor te puedes quemar, ¿verdad? Aquel que juega con lumbre, hermanos, eventualmente se quema. ¿Alguna vez usted ha tratado de, no sé, de muchos de nosotros, bueno, nomás estamos 2 varones aquí, pero las hermanas, ¿alguna vez usted ha tratado de hacer tortillas de harina sin ensuciarse las manos? Es imposible, ¿verdad? Tiene que ensuciarse y poner las manos y usarlas. Es lo mismo con el pecado. Si practicamos el pecado, hermanos, eventualmente nos va a llamar. Y va a pasar lo mismo que con Sansón. Ellos vinieron, el pecado vinieron con Jael, vino una estaca y un mazo. Dalila con los filisteos. No importa qué tan fuerte seas tú. Ahora, hay muchos cristianos que profesan ser fuertes y los ves así y le dicen, no, este hombre, este cristiano es muy fuerte, es muy poderoso, o tiene mucha habilidad, o tiene, mira, lo ves muy fogoso en la vida cristiana. Pero el problema es esto, hermanos, que no importa qué tan fuerte seas o piensas que eres, siempre eres débil cuando duermes. Siempre eres débil cuando duermes. Cuando estás dormido, eres más vulnerable. No importa qué tan grande seas o qué tan fuerte seas. Nuestro enemigo nos desea que soñemos y nos confortemos en nuestro sueño. Hermanos, Satanás no nos puede llevar al infierno, escuche bien. Satanás no puede, pero sí nos puede hacer hábiles para pecar en cierta forma, y aún que el Señor nos mande al infierno. ¿Cómo la gente duerme? Bueno, primero vemos aquí en esos pasajes, mire, si vemos en el versículo 21, vemos a Sísara, dice, y acercó, bueno, el versículo
20, y le dice, y le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viene y te pregunta diciendo, ¿hay alguno? Tú responderás no. Pero Jael, mujer de Aber, tomó una estaca de la tienda y poniéndola un mazo en su mano, se acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. El dormir, hermanos, espiritualmente hablando, el dormir es un deslizo. Ningún hombre cristiano, escuche bien, ningún hombre o mujer cristiana cae solamente así, de un día a otro. Es un deslizo. Es un deslizo. Es poco a poco. Es poquito tras poquito. Poquito aquí, poquito allá, poquito acá. Eventualmente, eso empieza a causarle a esa persona dificultad para seguir al Señor. Poco a poco. Una actitud aquí, una actitud acá, algo en su corazón, poco a poco, poco a poco. Y eventualmente se desliza completamente. El confort siempre viene antes del dormir. Este hombre, dice el versículo 18, que esta mujer le puso un manto, ¿no? Le puso un manto. Probablemente le puso un manto porque lo quería tapar para que nadie lo viera. Pero de seguro estaba confortable ahí el hombre. Se confortó en el manto y en la idea de que nadie lo iba a encontrar y durmió. Y así muchos, hermanos. Poco a poco las personas se van conformando y confortando en sus pecados. Empezamos a hacer excusas por el cual pecar. Pues lo que estoy haciendo yo no es tan malo, decimos. Empezamos a advocar para el pecado. ¿Sabe usted que el mejor abogado del pecado, sabe quién es? Aquel que lo practica. Aquel que lo practica el pecado no puede predicar en contra de ese pecado, porque lo practica. Se corta sus propios dedos. Y el mejor abogado para el pecado es aquel que lo practica. El confort. En vez de estar peleando, se confortan en simplemente ser religiosos. Simplemente ser religiosos. Es lo que pasó con Sansón. En el capítulo 16, versículo 19 de Jueces, lo vemos aquí. En Jueces, capítulo 16, 19. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Imagínense. Esta mujer sabía cómo manipular a este varón. ¿Sabe usted, hermana y hermano? ¿Sabe usted que Sansón, como decíamos al principio, mató 1000 filisteos con la quijada de un burro? A un leoncillo que salió por ahí lo mató como si fuera un cabrito. Lo destrozó. Pero ¿sabe con quién no pudo? Con Dalila. Es por eso, hermanos, que debemos tener cuidado con los pecados. Es por eso, hermanos, que no debemos de practicar ningún pecado. Muchas veces para una persona puede con cierto pecado y resiste a ese pecado, pero no con todos. Y viene después uno en el cual nosotros no podemos resistir. Los halagos de una mujer. Era aquí lo que pasó con este hombre. Los halagos de una mujer. Y escuche bien esto, hermano. Escuche bien esto. Usted, o hermana, usted en su hogar, usted tiene mucho poder, mucha habilidad. Créanlo o no, como mujer. Tiene mucho poder, mucha habilidad. Úsela sabiamente. Sansón pudo con muchas cosas, pero no pudo con esta mujer.
David mató al Goliat, pero no pudo con Betsabé. Se ve aquí. Es por eso, tomando otra idea acerca de esto, la mujer, hermanos, debe tener mucha sabiduría como lleva a su casa. Mucha sabiduría, mucha de Dios. Y es por eso que usted como mujer debe buscar la ayuda de Dios de cómo hablarle a su marido y cómo tratarlo. Debe de hacerlo. Porque hay muchas mujeres muy malas, hermanos. Muy malas. Extorsionan a los maridos. Los maltratan de esa forma. Y hermanos, no debemos ser así. El marido es la cabeza de la mujer. Porque la Biblia así lo enseña. Pero deben de tener cuidado, hermanos, de cómo ustedes tratan a sus maridos. Deben tratarlo con sabiduría, con amor y para la honra del Señor. Dejando eso, vamos aquí. El versículo nos dice aquí que está muy confortable, verso 19, durmiendo en las rodillas de Dalila. Fíjese, qué gran sueño tendría Sansón. Qué confort. Sin saber que esa misma mujer lo iba a llevar o le iba a dar como esclavo. Ya había, si usted lee los versículos antes, en el versículo 5 del capítulo 16, hay una reunión entre los filisteos y Dalila y se ponen de acuerdo y dicen, te vamos a dar 1000 ciclos de plata. 1100 ciclos de plata, dice aquí. ¿Qué cosas? ¿Cómo se ve cuando una persona empieza a dormirse espiritualmente? Bueno, una de las cosas que siempre se ve cuando una persona se está alejando de las cosas del Señor y se está durmiendo, su actividad espiritual siempre disminuye, siempre. Eso es siempre. Por la gracia del Señor he sido pastor por 10 años, un poco más. Bueno, lo que sea. Pero siempre he visto esto en los profesantes cristianos. Empiezan y se levantan como cohete al cielo, pero caen como piedra. Y cuidado, hermanos, de nuestra actividad espiritual. ¿De qué estoy hablando? Bueno, algunos dirán, bueno, está hablando seguro de venir a la iglesia. Bueno, es una de las actividades que hacemos, pero no es todas las actividades que hacemos. Esta es una muy pequeña, hermano, muy pequeña de las que son muy pequeñas. Algunos se conforman solamente con venir a la iglesia, pero esto no es lo que estoy hablando. La actividad espiritual que estoy hablando aquí es la actividad que la Biblia nos muestra. Mire, vamos a ver en Hebreos, capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor esta gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos hace y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si dice ahí que corramos, ¿verdad?, con paciencia la carrera. Si es una carrera, hermanos, y debemos de correrla. No sé si usted alguna vez, como yo en el pasado, haya corrido, pues corríamos antes, ahora no sé si podemos correr mucho. Pero le echamos la lucha, ¿verdad? Pero en el correr, hermanos, el correr es fatigoso, es dificultoso. Y en la vida cristiana es lo mismo. Asegúrese, hermano y hermana, que su vida espiritual sea constantemente repleta de la presencia del Señor en su palabra. Siempre, siempre, día tras día. Que la Biblia, escuche bien, que la Biblia no venga a ser un mero artículo religioso en su vida, sino que venga a ser pan para usted. ¿Me explico? Pan para usted.
que usted, hermano, sienta constantemente, y si no lo siente el deseo de buscar la palabra, háblele al Señor y exprésele a Él lo que usted siente. Señor, no siento leer tu Biblia como debería de sentirlo, Señor. Por favor, ayúdame en esta. Señor, no me siento fogoso como antes me sentía, Señor. Ayúdame. La actividad espiritual no debe de desfallecer, sino debe de incrementar, hermanos. Nuestra vida cristiana no vamos para abajo, vamos para arriba, ¿sí me explico? Nuestra vida espiritual debe de ser de más en más, de gloria en gloria. Cuando ves a un cristiano, a un profesante de ser cristiano y lo ves regresando atrás, volviendo hacia atrás, eso es un símbolo, una evidencia de que probablemente va en remisión en vez de hacia arriba. Usted si ha subido un aeroplano, o usted lo sabe cómo son, ellos tienen que despegar y tienen que empujar hacia adelante. Si no empujan hacia adelante, bajan y eventualmente caen. La forma que esos aeroplanos se quedan hacia arriba es empujar hacia adelante. Y en la misma con el cristiano, hermano, nosotros no podemos tomar break. No hay retiro, hermano, en la vida cristiana. La vida cristiana es por siempre. Es de hoy y 10 años, de hoy y 30 años. Y la vida cristiana es constante. Si regresamos y estamos cayendo es porque hay evidencia de que estamos durmiendo. Y algo está pasando con nosotros. Así que dice el versículo así, corramos. No solamente eso, aquí habla acerca de corramos con paciencia, puestos los ojos de Jesús. Es como si tuviéramos nuestros ojos en el Señor y estuviéramos corriendo hacia Él, ¿sí? Nuestra meta no es el hermano, no es la iglesia, no es la actividad que tenemos en la iglesia, es el Señor, es la persona de Jesucristo. Nuestro deseo constante debe de ser más y más como nuestro Señor, más y más como Él. No desea ser como Él usted, yo sí. Encuentro muchas fallas en mí, pero mi meta, mi camino y mi carrera es ser igual que Él. Ser igual que Él. Y vivir como Él vivió y practicar y agradar al Señor como Él le agradó. Esa es la carrera que estamos hablando aquí. Ahora la otra es la gran pelea. Vamos a ver esto. Está en Gálatas, hermanos. Dice el versículo del capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es como si estas cosas que está hablando el pasaje de Gálatas, que es la ley y las ordenanzas de los hombres, estuvieran tratando de esclavizarnos una vez más. Hermano, tendemos muchas veces a empezar por el Espíritu y a terminar por la ley. Que no sea así con nosotros. Empecemos con la gracia y terminemos con la gracia. Hermano, la vida cristiana no es una vida religiosa. Es una vida de íntima relación con nuestro Señor Jesucristo. Y así debemos de seguir. Cuando la vida cristiana se nos hace a nosotros simplemente otra actividad, una religión o tal cosa, debemos de clamar al Señor y pedirle ayuda. Cuando el leer la Biblia simplemente se nos hace algo que tenemos que hacer, el orar diariamente se nos hace simplemente una actividad, debemos de pedirle al Señor que mueva las aguas de nuestro corazón, que haga algo en nosotros para no sentir tal cosa, hermanos, porque en verdad, hermanos, la vida cristiana con los años y a veces con la dificultad, dice el versículo aquí, que debemos estar firmes. Los Gálatas empezaron por la gracia y terminaron con la ley, volvieron otra vez a la antigüedad,
a los regios, a las leyes de los hombres, las prácticas de los hombres. Y hermanos, es una gran dificultad para muchos correr de tal forma. Las leyes de los hombres son tan atractivas, pero la gracia del Señor es tan llena y tan satisface, hermanos, el alma, lo que la ley no puede hacer. Y así, hermanos, la actividad espiritual, otra actividad que podríamos decir es el pelear contra el pecado, el pelear contra nuestro enemigo. Oh, hermano, esto es difícil. Muchas veces cuando vivimos en la vida cristiana y en vez de pelear más y más contra el pecado, nos acostumbramos al pecado. Lo vemos en los demás y decimos, no hay dificultad, hacemos excusa, abogamos a favor de él, lo excusamos en la vida de otros, y aún en nuestra vida lo practicamos, y eso no debe de ser. Este enemigo debe de ser constante para nosotros. Debemos de constantemente luchar contra el pecado y no dormir, hermano, no dormitar. Si empezamos a empezar a hacer excusas, bueno, no es tan mal lo que estamos, mira, no es tan mal. Tengo razones por las cuales muy buenas razones por las cuales yo practico tal cosa. Es evidencia de que estamos dormitando, de que le estamos haciendo huelga, hermanos. Estamos haciendo tregua contra Dalila y contra nuestro enemigo. Por último, cuando dormimos, como estos hombres, nuestra mente se empieza a nublar. Si usted se da cuenta, cuando empieza a dormir, como que no empieza en nada, ¿verdad? Como que en blanco la mente, ¿no? Empieza a descansar y no empieza a pensar en nada. No debe ser así, hermanos. Nuestra mente espiritual debe estar constantemente fijándose en el Señor Jesucristo, en cierto aspecto de su salvación. Hermano, que siempre su mente esté activa en las cosas del Señor. Siempre. ¿Sabe, hermano? Las personas muchas veces caen porque no están activos en las cosas del Señor. El hoyo más común para un cristiano en caer, ¿sabe cuál es? La inactividad. Le dijeron al hermano Ravenhill, cuando iba a ser sastre él, su mamá lo pusieron en un lugar donde vendían, o donde hacían sastres, o cortaban y hacían trajes para varones y todo eso. Y él iba a practicar para ser sastre. Le dijo a su mamá, mantente siempre ocupado, porque para que Satanás no te tiente. Y hermanos, es la verdad. Que en nuestra vida un versículo, en nuestra mente constantemente un versículo, un pensamiento, una actitud, algo, pero siempre pensando en las cosas del Señor. Siempre pensando en las cosas del Señor. Es lo que dice Filipenses 4:8, ¿no? Vamos a ver este pasaje. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensar. Cuando usted esté lavando trastes, cuando esté trabajando, cuando esté en el lonche, hermano, siempre, hermana, siempre esté, como decía Spurgeon, moviendo ese árbol para que caiga fruto. Siempre, siempre. Un versículo, hermanos, un versículo. Piense de un versículo y sáquele completo el jugo. El Espíritu Santo puede hacer tal cosa. Usted mueve un versículo y le saca el jugo y su mente está activa en las cosas del Señor. Siempre está activo. Nunca se fatigue en las cosas del Señor.
nunca, hermanos, escuche bien. Por último, ya voy a cerrar unos 3 minutos. Nunca se sienta confortable en su pecado. Eso es una de las evidencias de que probablemente ya está en el primer sueño. Nunca se sienta confortable en su pecado. Nunca diga, es que todos los practican. Es que aún los cristianos lo practican. Nunca diga eso. Sus ojos no deben de estar en lo que los cristianos hacen, sino en lo que Cristo hace. Porque hoy en día hay muchos profesantes. Muchos. La mayoría de todos son profesantes. Pero hay muy pocos cristianos. Así que, hermanos, les animo y me animo yo a mí mismo y me exhorto a mí mismo con la palabra del Señor aquí. No durmamos. Sansón ya no se levantó. Fue el hazmerreír de todos, Sansón. Lo llevaron como entretenimiento a la fiesta de los filisteos y ahí murió. Qué triste. Pero así es. No durmamos, hermanos. Adelante al premio. Adelante en la carrera. Y no se duerma. Sino adelante. Vamos a ver.